Buenas tardes, queridos amigos y amigas del Círculo de Lectores, Escritores y Audioteatro. Queremos invitar a todos ustedes a disfrutar de la lectura colectiva del cuento Maniobras Palaciegas, del escritor Eduardo Lizalde. Cuando un hombre deja lucir a la luz del día las inoperables crestas de su importancia, prolifera furiosamente a su alrededor una enmarañada hiedra que impide acercarse a él. La geológica epidermis de escritorios, tarjetas de visita y refinados eufemismos telefónicos que preceden su existencia corpórea hace del hombre importante un ente casi huérfano de substancia, diluido en la accesible, palpable y grosera materialidad de todo aquello que le sirve de envoltura, etérea amiba sepultada en el núcleo de un enorme planeta de acero. Nadie hubiera defendido con más fuego estas palabras que el malogrado e ilustre Dr. Fidias Grajales, cuya sencilla odisea de funcionario no nos hará caer en la triste y manida broma sobre el kafkianismo de nuestras oficinas públicas, ni en el gogoliano lamento de la melancólica frustración administrativa. Pero nos será muy útil, en cambio, para hurgar mejor en el oscuro fenómeno universal de la importancia y los importantes. La importancia del Dr. Grajales, antes vaporosa como un gas respirable, se sometía entonces a un acelerado proceso de solidificación acompañado, naturalmente, por la paralela dilución de su ya enrarecida personalidad física. Las turbias maniobras palaciegas que debían ejecutarse para obtener una sonrisa suya eran incontables. El intrincado acceso a su oficina se tenía por un privilegio solo concedido 2 o 3 veces al año, para contener las embestidas de algunos asaltantes profesionales de privados, agentes de pericia mundial en el negocio de la impertinencia, chantajistas de táctica napoleónica o antediluvianos burócratas, curtidos por la miseria en el arte sublime de la mueca lastimera y la mendicidad. Los que en la ignorancia de la más primitiva técnica militar osaban irrumpir en la isleña quietud del Dr. Grajales se exponían a riesgos imprevisibles. Se comentó con alarma el caso de aquel joven oficinista que se interpuso entre la puerta de salida y la mole del funcionario. Fue arrollado sin piedad. El personaje pasó por encima de él sin advertir siquiera su forma gusanesca y le magulló una mano que la víctima no pudo retirar a tiempo. Después salió orgulloso del edificio como la irracional aplanadora o el camión cuaternario con sistema de oruga. La densidad de su importancia llegó a ser tan alta que su nombre aparecía ya, pronunciado y escrito, junto a los consagratorios términos: Señor Doctor Don, simbólicas antesalas verbales de su imponente investidura. Pero todo eso no fue sino la edad de piedra de su importancia. Para los apretados contingentes de personas que a diario se agolpaban en el saloncillo de espera, vinieron los negros tiempos de la completa dilución. El funcionario abandonaba poco a poco el campo de los objetos observables. Las manecillas de un reloj hubieran perforado la muñeca de su dueño antes que indicarle la hora paradisíaca de una entrevista con el Dr. Grajales. Una prole de lambiscones lo sometía al fácil y continuado goce de la caravana barredora y las salamerías perriles, como a los deleites de un poto de tortura invertida. Y el Dr. Grajales, que confidencialmente siempre despidió el ligero olor a azufre de los pobres diablos, acabó por sentirse el más importante de los seres terrícolas. Es más, acabó casi por serlo. Un recrudecimiento de sus hábitos claustrales sucedió a esa etapa de su vida. Todo lo que condujera a mostrarlo en carne y hueso frente a los numerosos pedigüeños o sinceros amigos que hacían guardia en sus salas de espera significaba, según el Dr. Grajales, la entrega a los leones, la claudicación más impúdica y dañina para su carrera de hombre poderoso
y lleno de propósitos mesiánicos. Ministros extranjeros, nobles sabios de nuestro tiempo, genios de la literatura o de la plástica, actrices de cine y hasta boxeadores de fama nacional estrellaron su nariz contra la puerta inexpugnable. Apenas conocido en sus extensos dominios por unos cuantos retratos suyos reimpresos diariamente en los periódicos, el doctor Grajales se expuso a crueles bromas y calumnias. Se llegó a creer en serio que el funcionario era leproso y que la enfermedad lo obligaba a permanecer en su aislamiento de ostra. Y aunque parezca mentira, las eternas columnas de sitiadores empezaron a abandonar el interés por entrevistarlo. Hubo que promover una insólita campaña de prensa, radio y televisión a base de testimonios médicos y diálogos con amigos íntimos del doctor para convencer al público de su maravilloso estado de salud. El artículo decisivo se debió a la pluma de un insospechable miembro del régimen y se titulaba así: Las calumnias contra los funcionarios del gobierno son antipatrióticas. El doctor Grajales no es leproso. Los desertores se lanzaron de nuevo al abordaje de los multiplicados salones de espera, y los cientos de empleados que se ocupaban exclusivamente de impedir a los intrusos el paso a las regiones prohibidas vieron desaparecer por fin el murciélago del desempleo. Por su lado, el doctor Grajales prosiguió el desenfrenado curso de su importancia. El exceso de trabajo lo hacía pasar meses enteros dentro de su oficina y el Estado dispuso allí mismo una mansión para que el gran hombre desempeñara a su gusto sus generosos quehaceres. Un sistema de alarma, letreros fluorescentes y puertas automáticas lo libraba del artero espionaje de la servidumbre que lo atendía y alimentaba a ciegas como a un espectro puntual e insaciable. No tuvo más remedio que abandonar a su amada esposa y a su hijo. Al principio, esta ausencia de los dos únicos seres vivos que aún frecuentaba pareció aniquilarlo, pero más tarde se acostumbró, como se había habituado a la muerte de entrañables amigos y parientes. De su recámara partía un túnel que desembocaba directamente en la parte trasera de su automóvil blindado, que en ocasiones lo conducía al mundo exterior si el funcionario deseaba advertir la marcha de una gran obra hidráulica o el estado de un monumento en su honor. Espesas cortinillas oscuras vestían los cristales del automóvil y una plancha de metal ponía al doctor a salvo de la mirada y la presencia de su chofer, con tal de no rebajarse hasta ese jorobado gesto de solterona que consiste en levantar la faldilla a las cortinas para atisbar obscenamente el paisaje. El doctor se valía de un discreto periscopio adaptado al techo de su Cadillac. Pronto, para no rebajarse en ningún sentido, suspendió las relaciones telefónicas con su secretario particular, clausuró el dictáfono y levantó un muro de concreto tras la puerta de su privado. Renunció de igual modo a recibir y firmar las pilas de documentos que atascaban los archiveros y se entregó en cuerpo y alma al devoto sacrificio y la reclusión del hombre que ha resuelto ser auténticamente importante. A veces se olvidaba de comer, como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, devorado por la pasión de su obra sobrenatural. El señor Dr. Don cayó en desuso para nombrarlo. Se le llamaba simplemente el doctor, y contra lo que pudiera creerse, esto solo era signo de culminante respeto. Grajales
había dejado de pertenecer a las viscosidades de la materia corruptible y los demás títulos y nombres mundanos se oponían a su naturaleza. Si para hablar de Dios bastaba decir el Señor, no se podía hacer menos para hablar de un hombre cuyo ser inalcanzable, desconocido y omnipotente se acercaba por inexistencia a la mayor existencia, la dignidad incorpórea en que reposaban los cimientos de todos los cuerpos, la substancia de las substancias. Algunos helenistas incorregibles quisieron ver en el caso del Dr. Grajales una explicación ejemplar para el misterioso motor inmóvil que caracterizaba al dios aristotélico, entidad paralítica que movía por amor todo lo creado, y efectivamente, sin que el Dr. Grajales renunciara a su inhumana esfera de desarticulación con el mundo, los millones de empleados y los millares de oficinas que dependían de la suya continuaban sus labores según las normas impuestas, movilizados por la veneración y el deseo de alcanzar el célico grado de perfeccionamiento de su invisible espíritu rector. Aquí, el sensacional retiro del Dr. Grajales nos obliga a perder su pista, su importancia de divino ostión que había terminado por borrarlo del mapa. Produjo artículos heréticos que pusieron en tela de juicio su existencia y la alentaron la renovada calumnia de su vergonzosa y supuesta enfermedad. La lepra le rasca el alma, se decía, pero como sabemos no se trataba de eso. Solo después de varios años, al final de un trágico sexenio, fue posible saber algo más del Dr. Grajales. Cuando nuestros funcionarios debían trasladarse a la cúspide, cuando las papeletas y anuncios de su elección desbordada del país, el hombre designado para ocupar su antiguo puesto llegó a las virginales oficinas del doctor, derribó con un cartucho de dinamita el muro que se alzaba tras la aparente puerta de su privado y apenas encontró, como vestigios de su predecesor, unos espejuelos rotos y un ensayo inconcluso que únicamente atrajo a los investigadores de la policía. En la mansión iluminada y vacía, y a pesar de toda clase de excavaciones en roperos y desvanes, no se halló rastro del personaje. Para asombro del pueblo, ya se registraba a la magistratura de Grajales. Hubo que nombrar inmediatamente un sustituto interino. La sospechosa ausencia del chofer, la última persona que pudo tener noticias del jefe, dio base a las más autorizadas historias de la inesperada vaporización. La más socorrida de todas las versiones fue esta. El chofer trabajaba las 24 horas del día al pie del túnel. Ganaba 325 pesos 40 centavos al mes y seguramente una tarde decidió suprimir al jefe para robarle. Pero la versión más favorecida por las musas de lo creíble y las pesquisas tantaleantes de algunos sabuesos que donde ponían la nariz ponían la bala es la que sigue. El chofer, que no tenía ni un pelo de tonto, se coló una tarde en las habitaciones de Grajales. Dedujo sin mucha dificultad que el doctor había consumado la obra maestra de la desaparición y la importancia y juzgó oportuno dar a esta obra maestra el toque postrero. Comparó la apariencia de Grajales con las últimas fotografías suyas, anteriores a los 2 sexenios de encierro absoluto. Realmente había logrado diluir en su cuerpo todo rasgo que lo identificara con su aspecto original. Amputadas por las privaciones de ermitaño, el martirio y la edad, se habían esfumado su hemisférica barriga
y su papada elástica. Su andar de locomotora diésel no era más que un trotecillo senil. Su mirada hiriente había sido usurpada por un destello sucio de rata hambrienta y perseguida. Sin papeles que lo identificaran, vestido con harapos, flaco, enfermo y envilecido como un topo en la luz, fue puesto por el chofer de patitas en la calle. El chofer ocupó largo tiempo el puesto de funcionario, disfrutó su cuantioso sueldo y, según parece, los años de su administración coincidieron con la mejor época de las anquilosadas oficinas. La sagaz policía citadina localizó en el manicomio muchos años después a un anciano esquelético llevado allí en fecha que los archivos no registraban. El vejete se empeñaba en ser el doctor Grajales, pero otros 6 pretendían lo mismo y además el interés por el asunto se había oxidado. Probablemente, a los pocos días de su expulsión criminal, el doctor fue arrestado por su actitud selvática mientras recorría las calles con su corpachón de paquidermo desinflado.